Mis amados amigos, mis queridos hermanos, a todos, que el Señor les bendiga. Permítame saludarles hoy también, deseando para todos ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios. Les saluda el pastor José Humberto Gallego. Leemos la palabra de Dios. Carta a los Romanos capítulo 12, texto 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento te doy gracias porque nos has dado otro día más de vida y en él otra oportunidad para llegar con el mensaje de tu palabra a muchos corazones. Bendice a cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad, el problema o la dificultad por la cual están pasando y eres poderoso y suficiente para actuar en su favor. Bendígales, pero Señor, revélales tu palabra, revélales tu nombre, para que ellos también puedan ser seguidores tuyos, obedientes de tu palabra y herederos de la vida eterna. Amén. El tema de hoy se titula Llamado para vencer. El hombre, por naturaleza, es pecador. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Nacimos de padres pecadores, por lo tanto, en nosotros hay una naturaleza de esa forma. Pero, ¿será que tenemos que vivir esclavos del pecado? No. Dios llama a cada persona de manera diferente, pero con un solo propósito, que sea salvo. Obvio, hay que luchar contra todas las adversidades, porque tenemos un enemigo que siempre está luchando, procurando destruirnos. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El Señor dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Estamos advertidos. Pero entonces, si Él nos llamó, oígame bien, si Él nos llamó, Él nos dará la fortaleza y el poder y la autoridad para rechazar todo tipo de pecado. Pablo dice, no sea vencido del mal. Claramente el escritor lo dice, no seas vencido de lo malo. Estamos viviendo en un mundo bastante perverso, bastante corrompido, bastante malo. Tenemos que vivir con los ojos muy abiertos, con la mente puesta en el Señor, con la mirada siempre puesta en Él. Si ponemos la mirada en el hombre, fallamos, porque todos los hombres nos equivocamos, mentimos, cometemos errores, pero Dios no. Por eso es importante saber para qué fuimos llamados. Las pruebas, las dificultades, los problemas, nunca, óigame bien, nunca van a faltar. Pero la providencia divina tampoco va a faltar, porque fuimos llamados para ser vencedores. Usted peca porque quiere. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Sí, Señor. La Biblia declara que el Señor nos hizo libres, así como oye. El hombre que no conoce a Dios o que nunca se ha convertido es esclavo del pecado. Por allí en Romanos capítulo 6, versículo número 16, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros tomamos la mejor decisión, obedecerle al Señor, y Él
nos libertó de la esclavitud del pecado. No quiero decir con esto de que somos exentos. No, las tentaciones llegan. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, no que cae en ella, que soporta la tentación. El Señor mismo fue tentado, dice la Biblia, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, si el diablo tentó al Señor Jesús según Mateo 4 y Lucas 4, ¿será que a usted y a mí no nos va a tentar? Obvio que sí, pero repito, somos llamados para vencer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerde, usted peca porque quiere. Hay gente que dice, pastor, fue que el diablo me empujó, fue que el diablo me tumbó. No, por lo general, cuando alguien cae en pecado, siempre es premeditado, o sea, con mucha anticipación lo estuvo pensando. ¿Por qué? Cuando uno realmente es cristiano y le teme a Dios y le llega una tentación, le llega un pensamiento, le llega una oportunidad para pecar, inmediatamente el Espíritu Santo lo toca, le dice, le habla, siente algo en su corazón, en su vida, en su conciencia. O sea, la advertencia está allí, no lo hagas porque te puedes perder. Ahora, Dios no le va a decir, vean, no lo haga porque, no, Dios le coloca el sentir. Ya uno es el que toma las decisiones. Por allí, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo número 13, estaba mirando hace algún momento lo que el apóstol dice. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, está hablando a los cristianos. Escuche esto. A libertad fuisteis llamados. Pablo era un hombre esclavo del mal como nosotros. Mire que él perseguía a la iglesia. Él odiaba a los cristianos. Pero Dios lo cambió. Y él escribe, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero hace una advertencia. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Repito, hemos sido llamados para vencer, no para ser vencidos. Hay gente que dice, yo me aparté del camino del Señor porque el diablo cogió y me tumbó. Ni cuenta me di. Eso es falso, eso es mentira. Siempre, siempre se premeditan las cosas. Siempre se piensa dos veces antes de actuar. Ahora, si Dios es nuestro Padre, ¿cómo nos va a dejar caer así por así? No, uno toma las decisiones y Dios se las respeta. ¿Cuántos llevamos caminando 20, 30, 40, 50 años? Y tenemos que decir, hasta aquí nos ha guardado el Señor. No podemos decir que hemos sido perfectos, porque repito, la Biblia dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero sabemos que cuando fallamos, podemos buscar la presencia de Dios. Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Lo que no podemos es vivir pecando, haciendo lo mismo todos los días y arrepintiéndonos de lo mismo todos los días. Eso es pecar deliberadamente. El Señor Jesús, en San Juan capítulo 8, verso 34 al 36, le hablaba a los judíos y les decía,
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escuche, es esclavo del pecado. ¿Qué hace un esclavo o qué hacía un esclavo? Tenía que hacer lo que su amo le ordenaba. ¿Por qué? Porque era esclavo. Ese amo lo había comprado y tenía que obedecerle. Y si no le obedecía, entonces era merecedor de un castigo. Inclusive, hasta podía matarlo, porque era el dueño de esa persona. Lo mismo ocurre con el diablo. Quien es esclavo del pecado, le sirve al diablo. Y tiene, óigame bien, tiene que pecar. ¿Por qué? Porque él sí obliga. El Señor no obliga. Él dice, si alguno quiere voluntariamente seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el diablo sí obliga. Usted me dirá, pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo también viví esa vida. Yo no nací evangélico, yo no nací siendo pastor, siendo cristiano, no. Yo nací en un hogar católico, apostólico y romano. Y allí aprendí a fumar, allí aprendí a robar, allí aprendí a embriagarme, allí aprendí a cometer pecado, porque nací esclavo del diablo. Pero cuando escuché el evangelio a la edad de 18, 19 años y pude entender la palabra, ya estaba siempre hundido en el mal, pero el Señor me libertó. Y aquí vamos. Por eso le digo, yo fui esclavo del pecado y por eso lo digo, pero hoy soy libre de la esclavitud. Y uno peca porque quiere. Uno peca porque permite, pero el enemigo no lo puede obligar. Estando en el mundo, repito, sí, tiene que decir palabras vulgares, tiene que fumar cigarrillo, tiene que consumir vicio, tiene que fornicar, tiene que adulterar, es que tiene que robar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo motiva, lo incita, lo empuja. Pero ya uno de cristiano es libre de eso. El enemigo sí le mete el diente, el enemigo sí le mete la uña, el enemigo sí lo motiva, de pronto hasta lo incita, pero no lo puede obligar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho libres. Jesús continúa diciendo, y el esclavo no queda en casa, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se escuchó esto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, fuimos llamados para vencer. Y la pregunta, si eres un vencedor o eres un perdedor. Si eres un vencedor, te felicito. Continúa andando de la mano con Dios. No dejes de orar, de ayunar, de ir a la iglesia, de servirle a Dios, de buscar su presencia, de vivir cada día lejos del pecado. Pero si eres un perdedor, yo quiero decirte en esta hora, para ti hay una segunda oportunidad ahora, porque estás vivo. Pero si te mueres en la situación en que estás, entonces te perderás. Ya no fuiste llamado para vencer, sino para perderse. Y no es que Dios lo mande a que se pierda, es usted. Porque usted es sabedor que la Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? No importa cuántos pecados cometas, puede ser uno solo. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo vino para evitarte eso, para evitarme eso, la condenación. ¿Y qué hay que hacer?
creerle a Dios, obedecerle, rendirse a Él y hacer su voluntad. Que Dios te ayude a ser realmente un vencedor en los caminos del Señor.